al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Bueno, pues ahora en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales de la plataforma PropTech de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV? Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pepe. Buenos días, Pepe. Vaya, parece que se nos complica la conexión. Hola, ya estoy, perdona. Hola, buenos días, Pepe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya os oigo, perdona. Nada. Bueno, lo primero, bienvenido de nuevo a nuestro espacio de inversión inmobiliaria. Si te parece, Pepe, vamos a repasar un poco la actualidad de la inversión en inmobiliaria. Según datos de la consultora ACB Richard Ellis, la inversión inmobiliaria en España se dispara un 20% en 2024, hasta los 14.000 millones de euros. Los datos, parecen confirmar, según esta consultora, que se inicia una recuperación en el sector. No sé cómo lo veis desde Urbanitae. Bueno, los datos son ciertos. Es de verdad que en 2024 se incrementó un 20% respecto al año anterior, lo cual da que las cifras son muy buenas, y especialmente bueno fue el acelerón del último trimestre, el cuarto trimestre, que concentró el 36% de la inversión total del ejercicio. Esto es bastante habitual. O sea, el cuarto trimestre del año suele acabar siempre muy bien. Lo que no tenemos tan claro es que con la tendencia de subida de tipos, sobre todo en Estados Unidos, los niveles de inversión se vayan a mantener. Esto hay que ir viéndolo poco a poco, porque es verdad que lo que es el activo comparable, que es la deuda pública, por ejemplo, está subiendo su rentabilidad y hace que todos los inversores de un perfil más institucional no se muestren tan activos en la inversión inmobiliaria o pidan yields más altas, y por tanto se retraiga un poquito la inversión. Habrá que estar atentos a los acontecimientos, y especialmente lo que pasa en Estados Unidos, porque está todo el mundo un poco pendiente de qué decisiones va tomando Trump y cómo afectan al entorno macroeconómico. Claro, el tema de las aranceles que ha comentado, estamos todos a ver un poco qué es lo que puede pasar, efectivamente. Sí. Bueno, claro, y si hablamos de inversión, tenemos que hablar de financiación, y sobre todo de financiación alternativa, porque todo parece indicar también que será clave para el inmobiliario en los próximos 3 años. ¿A qué se debe esta previsión? Bueno, al final hace falta mucha inversión. Hay un informe muy interesante de Lending Property Telescope que ha elaborado la consultora EY, que habla de que el sector inmobiliario en los próximos 3 años va a necesitar del orden de 72.000 millones de euros. Al final la financiación alternativa sigue escalando posiciones, porque también la inversión tradicional está muy limitada por los bancos centrales, y porque no quieren en ningún caso que sea la financiación bancaria la que pueda alimentar una eventual burbuja inmobiliaria. Hay un precedente que hace que los bancos impongan muchísima prudencia, y necesitamos financiación para desarrollar nuevos proyectos, y por tanto ese volumen de inversión va a ser más necesario que nunca. Y dentro de esa financiación alternativa, nosotros pensamos que el crowdfunding cada vez está más asentado y no deja de crecer. Nosotros, un análisis interno que hicimos, creemos que tenemos un crecimiento en 2024 del 71% interanual. Es decir, estamos en una evolución positiva, porque ya en 2022 el incremento fue del 84%. Y aquí me gustaría llamar la atención sobre el límite que nos puso el regulador a las plataformas de financiación participativa. La normativa es de 2015 y nos ponía que podía financiar con máximo 5 millones de euros por proyecto y año. 10 años después, los precios han subido el doble, los precios de las viviendas, y el límite sigue estando en 5 millones, porque a nadie se le ocurrió actualizar al menos con el IPC o por el coste de la vivienda ese límite. Con lo cual, 10 años después de la normativa española que regula el crowdfunding, nosotros solo podemos financiar la mitad de las viviendas que financiamos que podíamos cuando lo inauguramos. Y es un defecto que el regulador tendría que ponerle coto. Uh-huh. Oye, ¿y vosotros desde Urbanitae o alguna asociación de crowdfunding no podéis mover un poco esto? Porque claro, es que me hablas del 2015.
Claro, hay que ser justos y decir que desde que en 2020 entró en juego ya también la normativa europea, y la normativa europea mantuvo los 5 millones para gran disgusto, por ejemplo, en Francia, donde el límite era 8 millones, o los países bálticos que eran 10. Lo que entendemos es que el regulador tiene que creer en este modelo de financiación participativa que democratiza la inversión, que da acceso a toda clase de inversores a estos proyectos, que si se cumplen las reglas, es decir, que hay un proceso que hace la gestora, porque esto no es un marketplace al uso, en el sentido de que alguien ponga una operación sin revisarla. Nosotros somos súper exhaustivos en análisis y en la identificación de oportunidades, y lo que queremos es que las inversiones siempre sean seguras y rentables. Pero el regulador no parece que lo tenga tan claro, porque no ha interpretado algo tan obvio como que si las viviendas suben o lo activo inmobiliario sube, el límite de inversión también tiene que subir, porque si no cada vez te vas abocado a financiar proyectos más pequeños, y no tiene demasiado sentido si apuestas por esa fórmula, que insisto, es muy necesaria. Necesitamos financiación alternativa, o si no, no haremos todas las viviendas que hace falta construir en España. Cierto. Y bueno, y como me estás contando, ya en otros países no tienen ese tope de 5.000, ¿no? No, sí que lo tienen. La norma europea ya son 5 millones. Vale. 5 millones. Fue una norma que se aplicó a todos los países y generó mucho revuelo entre las plataformas de Francia, por ejemplo, que insisto, tenían 8 millones de límite, o el norte de Europa, que eran de 10. Esto, ahí ha pecado de conservadurismo, y además ha pecado de poner un techo que no se mueve al ritmo que se mueve la inflación y los costes, con lo cual lo que está haciendo es achicando cada vez más el espacio de las plataformas, y no creemos que ese sea el camino, desde luego. A nivel europeo, sí. Sí. Bueno, Pepe, y hoy por hoy Urbanitae pues es la mayor plataforma de crowdfunding inmobiliario en nuestro país. ¿Qué tipo de proyectos financiáis y qué rentabilidad media ofrece cada uno de ellos? Para que todavía quien no os conozca, que lo dudo porque todos nuestros oyentes saben quién es Urbanitae, pero bueno, cuéntanos un poquito. Pues mira, por tomar referencia de datos reales, en 2024 más o menos el 47% de las operaciones fueron proyectos de equity, en los que los inversores entran como propietarios del activo, como socios de capital del promotor para desarrollar un proyecto, y juegan a riesgo a la rentabilidad que ofrece la operación. Otro 44%, más o menos la misma cantidad, fue en fórmulas de deuda o crowdlending, es decir, préstamos con garantía hipotecaria de primer rango a promotores para desarrollar sus proyectos, allí donde los bancos no van a entrar. Y un último 8% fue para proyectos de rentas, donde los inversores reciben dividendos periódicos por el alquiler de un inmueble, que es típicamente un local comercial. La verdad es que es difícil hacer un blended de rentabilidades, ya que depende mucho de la estrategia, pero en rentas iríamos a 5 o 6% anual, con pagos trimestrales. En deuda al 9-11% anual, últimamente estamos más en 10-12, con garantía hipotecaria y pago al final, típicamente, cuando se liquida, o sea, no hay pagos de interés intermedios. Y en plusvalías o en equity nos buscamos cosas que están del 15-20% anual. Y en muchos casos los hemos superado esas cifras, ¿no? O sea, por ejemplo, el proyecto más rentable que hemos hecho nunca fue en Pinares 2, en el puerto de Santa María, y logró un retorno del 58% en 27 meses, es decir, un 23% de TIR. Madre mía. Es decir, que las operaciones, si están bien estructuradas y salen bien, y la corriente ayuda, pues sale muy bien. Otras ocasiones te encuentras, como pasó en 2021, que de repente suben los costes de construcción y ganas un poco menos de lo que esperabas. Pero hoy en día, sobre todo en 2023, que los costes se han estabilizado y la demanda sigue muy fuerte, la tendencia sigue siendo positiva de tener retornos por encima del 15% anual. Bueno, vamos a analizar la actualidad de la plataforma. Ya en el anterior programa nos avanzasteis un poco la última oportunidad de inversión que habéis lanzado en Málaga. Recuérdanos un poquito algún detalle y la acogida que ha tenido el proyecto finalmente por parte de los inversores. Pues era una promoción de lujo en Benavis. Como yo recordar a los oyentes, los bancos no financian una operación de este tipo porque no hay un comprador final, y el promotor de la vivienda lo que dice es: oye, esto se vende medio acabado o acabado, porque es el comprador lo que quiere ver es la vivienda cómo va a quedar, no quiere esperar a que se construya. Por tanto, hay una mismatch, o sea, no hay un acuerdo entre lo que el banco financia, y por tanto se busca alternativas, financiación alternativa. La nuestra permitió participar en 1.633 inversores con un interés del 12,5%, y además era un promotor que se llama Casas Fintech, con el que ya hemos trabajado y había funcionado muy bien. O sea que estamos muy cómodos con él como gestor de la operación. Esa operación la financiamos relativamente rápido, y era un plazo de 12 meses de inversión. Bueno, y también habéis anotado una nueva devolución, ¿no? Danos un poquito los detalles.
Pues hemos cerrado el proyecto de Casa La Cascada, que es una villa de lujo sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados en La Moraleja, un proyecto precioso del arquitecto Dita, que nosotros le ayudamos a financiar con un préstamo de 24 meses y una rentabilidad total del 17%. Se ha devuelto en tiempo y forma, y los más de 1.000 inversores que participaron en este proyecto ya han recibido su capital y los intereses, sus iguales del proyecto, para reinvertirlo o para volver de gastarse lo que quieran, que esa es la idea, ¿no? Y el objetivo del proyecto que se financió en diciembre de 2022 era financiar parte de la construcción de la vivienda. La vivienda son 2.800 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 10.000 metros. Es una de las mejores viviendas de toda la zona de La Moraleja. Uh-huh. Bueno, la verdad es que ha cumplido, ¿no?, con las previsiones previstas vuestras. Sí, efectivamente. Se ha cumplido lo que nos dijo el promotor. La vivienda ha quedado fenomenal. Yo estuve visitándolo el otro día y al final es verdad que también muchos inversores hacen lo mismo que yo, que se pasan por sus activos, claro. Porque la ventaja que hace Urbanitae es que inviertes en cosas que puedes tocar y ver física, ver cómo crece, ver cómo se desarrolla el proyecto, y eso no deja de ser un aliciente porque sientes que es medio tuyo, ¿no? Como así es, efectivamente. Muchas de las operaciones nosotros, los inversores, son socios de capital y son copropietarios de ese activo que se está invirtiendo, ¿no? Y saben que su dinero está invertido en ladrillo real y en cosas que se están construyendo y para poder venderse en el futuro. Más de 1.000 inversores participaron en este proyecto, ¿no? Y que ya han recibido el capital y los intereses a través de sus wallets. Sí, esa es nuestra demanda, que puedan ser más inversores. Al final, si tienes 5 millones de euros por operación, pues la propia aritmética te marca que hay un máximo que en nuestro caso no creo que haya pasado nunca, de 2.000 inversores por operación, cuando a veces tenemos demandas que podrían quintuplicar esa cantidad de inversores. Y lo que se quejan mucho es de que ellos están pendientes, pero que llegado el momento de la apertura de la operación no llegan a invertir. Y lo lamentamos muchísimo y nos gustaría tener más acceso, y ojalá el regulador, la CNMV en el caso español o el ESMA a nivel europeo, aumentara ese importe de 5 millones de euros que se ha quedado obsoleto simplemente porque la inflación así lo ha marcado. Y insisto, los precios de la vivienda son en las ciudades como Madrid, Palma, Mallorca o Málaga, sí, son más del doble de los que había en 2015 cuando fue la primera regulación. Y eso no tiene mucho sentido. Uh-huh. Bueno, no podemos dejar de preguntarte sobre los próximos proyectos de Urbanitae, ¿no? ¿Qué atractivo tendrán para los inversores? Bueno, estamos mirando una operación y si se me entra en la página web todavía no aparece, pero es bastante inminente, y es una operación de un proyecto de promoción inmobiliaria en la zona de Miraflores, Mijas Costa, cerca de la zona que se llama el sitio Calahonda. Es una última parcela que queda sin explotar porque tenía un pequeño problema con un arroyo. El promotor, que es un promotor con el que hemos trabajado en el pasado, ha estado bastante tiempo gestionando esa solución, una solución para ese arroyo y para las pantallas antirruido, porque estaba lindando a la zona de la autopista, pero ya lo tiene todo organizado y lo vamos a poder sacar a financiación en breve, y es una operación que, si todo va bien, nos debe dar una rentabilidad casi del 2 veces el dinero invertido en un plazo un poco superior a 3 años. ¿Y por qué es así? Pues porque este suelo se pactó su precio de compra hace 5 o 6 años, cuando iniciaron las gestiones para ordenar esa situación un poco particular que había. Nosotros hemos puesto esa previsión de rentabilidad con unos precios de venta que están en torno a un 10% por debajo de lo que el comercializador nos dice que se debe vender. O sea que incluso tenemos mucho más recorrido al alza. Pero insisto, es una operación de una muy alta rentabilidad en una zona que está totalmente colmatada y donde hay muchísima demanda de comprador internacional para ese tipo de viviendas, que no van a ser particularmente caras. Son viviendas para un comprador medio de clase media. El típico alemán, francés, holandés, sí, que quiere retirarse en España y con un sitio con unas maravillosas vistas al mar y en la zona de Costa del Sol. Bueno, y además que has comentado que es la última parcela que hay ahí disponible ahora mismo, ¿no? En esa zona sí, con vistas al mar sí, puede que un poco te metas adentro y no hay, pero esta que tiene unas vistas al mar preciosas es la última que queda, sí. Bueno, estoy segura que va a salir fenomenal, porque es que son ubicaciones que al final os las quitan de las manos a los promotores. Exacto. Oye, muchísimas gracias, Pepe, por darnos este repaso a la inversión. También hemos empezado con la inversión inmobiliaria, cómo funciona también la financiación alternativa, y luego darnos vuestros proyectos. Os seguiremos muy de cerca en vuestra página web. Ya os lo voy diciendo a todos los oyentes que nos escuchan, que estén muy atentos, porque vuestros proyectos, pues al final en segundos ya los tenéis el ticket cubierto. Así que atentos a esta nueva oportunidad en Miraflores, en Mijas Costa, que es el próximo proyecto que vais a lanzar.
empezar. Un placer, José María. Un placer igualmente para mí. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.